repasando la temática que vamos a ver hoy, este tema del llamado alivio fiscal para los monotributistas y autónomos, cómo viene esa novedad. Y bueno, como siempre en el REPAR, después tenemos un montón de herramientas para ir viendo la recategorización de los monotributistas y, por supuesto, este tema también lo cubriremos, como siempre, con algún artículo, alguna capacitación que seguramente haremos más adelante. Dicho esto para nuestra audiencia, eh, si te parece, Hernán, vamos ¿Sí? comenzando. Me parece muy bien con este proyecto de alivio fiscal que está pronto a ser aprobado. Este jueves se trata en senadores, yo entiendo que se va a aprobar. Sí, la línea parecería ser que sí, eh, que se tiene que aprobar. Así que, bueno, Hernán, si nos comentás un poquito cómo viene la mano, digamos, en Bien, esta semana tan bueno, movida. es un proyecto que llega sobre los vencimientos de impuestos como para poder eh, mejorar o aliviar un poco la situación de los monotributistas, ¿sí? O sea, tiene dos partes, involucra al monotributo e involucra al autónomo en ganancias, acercándolo un poco más al empleado en relación de dependencia en cuanto a las deducciones. Desde el lado del monotributista viene con dos alivios fundamentalmente. Uno, el aumento de los topes de las categorías en el ámbito de facturación exclusivamente, solamente modifica hacia es que entrando en vigencia ahora el 1 de julio, con efecto para la categorización en el 1 de julio, no se produzca un salto de categoría por el mero hecho del aumento de la facturación nominal por la alta inflación que está viviendo la economía. El proyecto tiene fundamentalmente una ventaja para las categorías más bajas. La categoría A, B y C incrementa los topes de facturación en el 60%. La categoría C lo incrementa en un 45% y el resto de las categorías lo incrementa en el 29%. Esto va a traer una facilidad justamente para que en la próxima categorización que vence durante julio no se produzca un salto de categoría por un aumento nominal de facturación exclusivamente. De hecho, fíjense ustedes, la categoría H, la máxima para servicios, se va casi a 4.230.000 pesos y la categoría K se va prácticamente a 6.020.000 pesos. Si bien con el ritmo de inflación que tenemos, las categorías más altas están por debajo del aumento semestral de la inflación, no descartemos que, bueno, es una buena iniciativa que permite aliviar un poco el aumento de la carga que hubiéramos tenido si no estuviese este proyecto, ¿sí? Yo creo que se quedaron un poco cortos con los aumentos de las categorías más altas, pero independientemente de esto, es importante darse cuenta que es una ayuda, dado que el ajuste era recién para el año que viene, o sea que se anticipa 6 meses. Y este ajuste, que se anticipó 6 meses, la ley le permite al Poder Ejecutivo, ¿sí?, actualizar estos topes, ¿sí?, para los parámetros de ingreso en el futuro. O sea que ya está previendo una actualización en función del Poder Ejecutivo con una periodicidad inferior a 6 meses, lo cual es una ventaja nuevamente porque, como venimos diciendo, y no me canso de repetir, en un contexto inflacionario tan amplio, esto va a facilitar a los monotributistas. La segunda ventaja
que tiene este proyecto es que aquellos monotributistas de las categorías más bajas, las A y B, que sean monotributistas puros, o sea que no tengan otros ingresos que no sea el monotributo, van a quedar eximidos del pago de el componente impositivo. Cuando digo monotributistas puros, implica que no tienen que tener ingresos de otras fuentes, como cargos públicos, relación de dependencia, jubilaciones, alquileres, dirección de sociedades anónimas u otro tipo de sociedades, o inclusive rentas financieras que puedan superar los montos mínimos y que por lo tanto hagan que ese sujeto que está en la categoría A y B, que tiene otros ingresos, en realidad no se vea beneficiado por una medida que está pensada exclusivamente para aquel que tiene ingresos mínimos provenientes del monotributo. Un tema que está dando vuelta es qué pasa con los que quedaron excluidos en mayo o que van a quedar excluidos ahora en junio, ya que este aumento de los topes máximos de facturación tiene vigencia a partir del 1 de julio y siempre y cuando el Congreso lo apruebe ahora este jueves que viene durante el mes de junio. Lamentablemente el sistema no prevé una posibilidad de mantenerse en el monotributo porque quedaron excluidos en mayo o en junio, ¿sí? O en abril. Eso no está previsto en el proyecto que está bajo análisis y quedará para un análisis secundario. En principio, si la persona quedó excluida en mayo o en junio, automáticamente quedó excluida, no tiene alternativa. Y este proyecto no prevé ningún alivio para esos casos, definitivamente. Ahí tenemos, perdóname que te interrumpa, tenemos un punto bastante importante para destacar entonces. Sí, totalmente. Aquellos que se pasaron de facturación antes de la puesta en vigencia de esta ley quedaron afuera y no podrán volver. Dejamos abierta la puerta, Hernán, quizás alguna reglamentación podrá volver a ir sobre sus pasos y permitir la vuelta del monotributista o no. ¿No es cierto? Es un capítulo que habrá que ver más adelante. Y técnicamente ni el Poder Ejecutivo ni obviamente la AFIP pueden habilitar esta vuelta. Tendría que ser una norma de el Congreso que habilite como caso extraordinario que aquellos que quedaron excluidos puedan volver. Obviamente que si el Poder Ejecutivo por decreto dispone esto, nadie se va a oponer, ¿no? O sea, es una situación que favorece al contribuyente y no se va a oponer nadie. Pero técnicamente hablando, legalmente hablando, es un tema que excede al Poder Ejecutivo. Tendría que ser el legislativo el que saque la ley. Tenés razón porque recordando las veces que se pudo volver, estaba expresamente dicho en la propia ley. Tenés razón lo que estás diciendo. O sea que hoy por hoy no deberíamos albergar falsas esperanzas, por lo pronto. No, diría que no habría que albergar falsas esperanzas de este tipo de situaciones. Tampoco el presupuesto da para eso. Me parece que con la necesidad de fondos tampoco hay por mucho para esto. Muy claro. La segunda mitad del proyecto tiene que ver con los autónomos, pero esto tiene vigencia para el año 2022 que vence el año que viene, durante el 2023, y lo que hacen es incrementar un poquito la deducción especial. O sea, la deducción especial que para el 2021 fue de 2 veces el mínimo no imponible, ahora va a ser, para la declaración jurada que vence el año que viene, de 2,5 veces para el autónomo y de 3 veces para el nuevo profesional o nuevo emprendedor, ¿sí? O sea, aquellos que tienen menos de 3 años de matrícula o menos de 3 años de inscripción. Un pequeño alivio mínimo, pero que bueno, todo lo que es para el lado del contribuyente hay que reconocerlo como que es una buena movida.
Igual esta modificación no mueve mucho el amperímetro para los autónomos, pero sí posibilita una mejora, sin ninguna duda. ¿Sí? Acá hay un comentario de Yanina, dice que es generoso. Bueno, todo lo que viene para el lado de pagar menos impuestos tiene que ser recibido con buen talante. A veces se quedan cortos, pero bueno. Bueno, ese es un reclamo de larga data, ¿no es cierto?, en la profesión, el tema de igualar un poco las deducciones con los empleados en relación de dependencia, con los autónomos, ¿no? Históricamente relegados. Sí, totalmente. O sea, la verdad es esa. Tengan presente que los autónomos siempre quedaron, digamos, en diferente nivel que el empleado en relación de dependencia, sin una explicación muy clara desde el punto de vista técnico, ¿no? De por qué el empleado en relación de dependencia tiene más deducción que el autónomo. Eh, Hay una explicación, digamos, pero que va por otro lado, que no es técnica, que tiene que ver con la evasión, pero bueno, no es algo que pueda explicarse claramente. Claro. Hernán, otro de los aspectos a tener en cuenta un poco para clarificar, eh, el proyecto de modificación de monotributo no está tocando el importe máximo de facturación. Eh, ese valor, No, el valor del precio, decís vos, Mario. exacto, el El precio, el precio, precio. sí. Es uno, o sea, fíjense ustedes que lo único que se mueve es el monto máximo de facturación, pero no del precio unitario, ¿sí? Ningún otro parámetro se mueve, ni tampoco el alquiler, con lo cual es un parche eh, que, digamos, la mayor parte de los monotributistas que no tienen, que prestan servicios y demás, se guían exclusivamente por el nivel de facturación, pero no hay que olvidarse que también están los otros parámetros y que en el caso de comercios y demás, al no modificar el precio máximo al que se puede vender un determinado producto, también pueden quedar afuera del monotributo o ir a una categoría más alta, porque si bien no superaron el monto máximo de facturación de la categoría, sí superan el precio máximo del producto más caro que venden, en cuyo caso van a tener que pasar de categoría. O sea, en este proyecto de alivio deja de lado una situación que también, como vos decís, Mario, es relevante para la recategorización de los monotributistas. ¿Mm? Entonces, Hernán, como para recalcar un poco lo que la ley no dice y lo que hay que tener en cuenta, como vos bien decías, cuidado con los excluidos antes de el 30 de junio, que no podrían estar volviendo, y cuidado con el precio máximo de venta, que no se está modificando, y los alquileres, el parámetro de alquileres tampoco. Esto que no Exactamente, sale en ningún lado, ¿no? claro. Y también tengan presente un punto más, que es que lo que no está claro es qué va a pasar con aquellos que quedaron excluidos en forma automática porque el parámetro de gastos superó un porcentaje determinado del tope máximo para la categoría, que es una de las formas por las cuales quedan excluidos. Ahora que se modifica ese tope máximo, no tiene, entre comillas, efecto retroactivo. Pero si está apelada la medida con el recurso de reconsideración del artículo 78 de la Ley de Procedimientos, no sabemos qué va a contestar la FIP, porque técnicamente nos pasamos del parámetro el mes anterior o 2 meses anteriores a que aumenten el parámetro y ahora volvimos a caer dentro del límite previsto. Así que eso es algo que también está abierto, que no sabemos qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la postura de la FIP. Si aceptar que debido al aumento de estos topes previstos por esta ley no nos hubiéramos pasado, ¿sí?, del tome de gastos y admitir la apelación y dejarnos en el monotributo, o no. Lo que técnicamente correspondería es no, pero no lo sabemos. ¿Sí? O sea, la ley que dejó varios flancos abiertos a tener en cuenta. Sí. Otro de los aspectos, Hernán, si me permitís, acá ¿Sí? también lo están consultando, es qué pasa con la fecha de recategorización, ¿no? Porque en definitiva
puede venir ahí alguna novedad o algún cambio dilatando la fecha en base a cuándo sale la ley y, y cuándo se promulga y entra en aplicación. Pero bueno, eso todavía no tenemos nada. No, lo único que tiene la ley es que obliga, entre comillas, a la FIP a implementar dentro de 10 días de la entrada en vigencia de la ley todos los nuevos topes. Entonces, si el jueves es aprobada la ley, como está previsto, y el viernes se promulga o el lunes se promulga, estaríamos llegando a la implementación. Si se demora, vamos a tener un problema en la implementación de la recategorización de julio y tendrían que prorrogarla. Pero todavía no hay nada. Claro, perfecto. Clarísimo, Hernán. No sé si hay alguna otra pregunta de la gente para ver. Eh, acá pregunta Yanis si para la recategorización rige la tabla actual. De ser aprobada la ley, regiría la nueva tabla para la recategorización. O sea, en julio los valores serían los de la nueva tabla de esta ley y no los que están vigentes ahora, Yani. Claro, por eso decíamos que para la recategorización entran los nuevos valores, pero si quedaron excluidos en los meses anteriores, era con los viejos valores. Exacto. Acá también preguntan si hay algún límite en el tiempo para que las categorías A y B queden eximidas del componente impositivo. Y no, no hay ningún límite de tiempo. O sea, la categoría A y B de entrar en vigencia esta norma tal cual está escrita y si no tienen algún otro tipo de ingreso, dejarían de pagar el componente impositivo. Pagarían los otros componentes, el previsional y la obra social, pero no pagarían ya el componente impositivo. Eso no tiene límite temporal. ¿Mm? Hay Sería como permanente. una, perdón, hay como una señal política de favorecer a las categorías más bajas y a las categorías más grandes aplicarles un poco más de rigor, ¿no? Eh, lo vemos, Exactamente. lo vemos en el precio unitario de venta, lo vemos en la actualización que es menor para las categorías más grandes, eh, y lo vemos en, como vos decís, la exhibición del componente impositivo para las categorías A y B. Hay una señal que se ve por sobre el contenido propio del proyecto, ¿no? Totalmente.